defensa en el sistema penal juvenil uruguayo está de alguna manera regulado por normas nacionales y normas internacionales. En ese sentido tenemos a la Convención de los Derechos del Niño y al Código de la Niñez y la Adolescencia. En la capital de Uruguay, Montevideo, tenemos juzgados especializados en materia penal adolescente y la participación en esos juzgados es mayoritariamente de defensores de oficio. Los defensores de oficio son defensores públicos que de alguna manera participan en ese proceso penal adolescente y me parece fundamental resaltar la importancia del rol del defensor en el marco de los procesos penales juveniles. El defensor en realidad, de acuerdo a nuestra normativa, toma contacto con el adolescente desde el primer momento, o sea, desde el momento en que el adolescente de alguna manera es detenido en sede policial, va a tener un primer acercamiento con ese defensor de oficio que de alguna forma va a ser el que lo informe inmediatamente de los derechos que ese adolescente tiene con respecto a el proceso penal juvenil. Me parece que un dato central, un elemento central de ese derecho de defensa consiste en poder realmente pensar en las alternativas que hay para ese adolescente en concreto. O sea, nosotros tenemos una pena privativa de libertad muy alta, que supera el 50% de los casos, por lo menos en Montevideo, vinculado al delito de rapiña, que es el delito de robo agravado. Creo que en ese aspecto es importante que el defensor pueda realmente interiorizarse, realmente contar con la asistencia de técnicos tanto del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente como del Poder Judicial, buscando indagar acerca de esas fortalezas y debilidades de ese adolescente para poder, en definitiva, ejercer un derecho de defensa que contemple a la medida alternativa a la privación de libertad como una medida primordial. Nosotros, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, la excepción debería ser la privación de libertad y la regla la medida alternativa a la privación de libertad, lo cual no ocurre así en la práctica. Y eso tiene que ver con diferentes cambios normativos que en Uruguay han tenido lugar, como la sanción de la ley 19.055, que establece una pena de 1 año obligatoria para el delito de rapiña, un año de pena privativa de libertad obligatoria para el delito de rapiña. Yo creo que en ese sentido la participación del defensor es fundamental. El defensor debe ser no solo un actor que informe al adolescente sobre los derechos, sino que tiene que tener una participación activa en ese proceso penal, logrando indagar acerca de las características de ese adolescente y poder visualizar aquellas fortalezas que nos permitan pensar en una pena alternativa a la privación de libertad. Creo que la apuesta del defensor debe ser por lograr consolidar a la medida alternativa a la privación de libertad como la medida más utilizada. Si bien hay determinadas restricciones desde el punto de vista normativo, creo que es un campo de trabajo muy amplio que tiene que ver con poder indagar aquellos referentes familiares que sean positivos para ese adolescente y que permitan que ese referente acompañe el tránsito por el sistema penal juvenil. En ese sentido, la participación del defensor, el rol del defensor público debe ser un rol activo, no solo limitado, me parece, a la defensa de los derechos en el juicio, sino poder indagar sobre la realidad en concreto de ese adolescente. Creo que la apuesta para poder lograr efectivamente que la medida alternativa sea la medida más utilizada requiere del esfuerzo y la coordinación de defensores, fiscales, jueces y por supuesto del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente.